segmentación, ¿y eso qué es la segmentación? Entonces se va el mismo número de cromosomas que ya tiene el cigoto, que es el número diploide, vamos a tener luego una célula con 23. ¿Cómo se llama esto? Blastómeros. Con blastómeras o blastómeros. Luego va a formar 4. Cuidado con el brazo. Ya luego entonces viene la mórula y la compactación, ¿no? Aquí, bueno, en principio hay 16. Entonces, ¿de aquí qué pasa? Se compacta. Se forma blastocele. Se compacta, ¿y qué pasa? Se forma blastocele. Eso se sigue dividiendo, ¿no? Pero y bueno, luego de que se sigue dividiendo y se compacta, ¿qué estructura forma? Blastocele. diferencia en el embrioblasto. Todo me están cosas. Ajá, la masa celular externa y interna, ajá. ¿Qué más? ¿Y qué estructura vamos a formar ahora? El trofoblasto. ¿Y cómo se llama el trofoblasto por el embrioblasto? El blastocito. Bueno, para que se forme el blastocito, ¿qué tiene que pasar? Tiene que entrar líquido, forma el blastocele, ¿no? Entonces vamos a tener una estructura. ¿Ok? Esta célula de acá, ¿cómo se llama? Esta es el tropoblasto y esta. Ajá. Y bueno, dentro del embrioblasto tenemos unas células que son más cilíndricas y otras que son más cúbicas. ¿Cómo se llaman las cilíndricas y cómo se llaman? El epiblasto y este es el lipoblasto, exacto. Entonces, si hacemos un corte aquí, nos va a quedar, ya me imagino los que vieron el video. Ok, ¿cómo se llama esto? El grano orofaringe, ajá. ¿Esto cómo se llama? La línea primitiva y este es el nodo primitivo. ¿Ok? ¿Qué hay para acá arriba? Para arriba está la cavidad amniótica. Para arriba está el epiblasto y la cavidad amniótica. Y para abajo el hipoblasto y el saco vitelino, que primero es el primario y bueno, después se forma el definitivo. Entonces, cuando cortamos aquí, a nivel de la línea medio vamos a tener una estructura que se hunde así. Estas células, ¿qué capa es esta célula que estoy dibujando? Este es el hipoblasto, exacto. Las de aquí vienen siendo el epiblasto. Entonces, ¿ellas qué es lo que hacen aquí? ¿Cómo se llama? Imaginan. Entonces, ellas desplazan a las células del hipoblasto. ¿Y qué forman al desplazar las células del hipoblasto? El endodermo. Ajá, el epiblasto viene y se imagina, desplaza las células del hipoblasto y se forma el endodermo. Y entonces hay otras células del epiblasto que quedan entre ambas capas y forman el mesodermo. Y ya entonces la capa que está acá arriba del epiblasto forma el ectodermo. Hasta ahí se entiende bien, ¿no? Entonces, bueno, hay otra, los videos pueden ver que hay otro corte que hacen así, donde podemos ver que hay unas células que se imaginan hacia aquí adelante. Del epiblasto hay unas células que se imaginan hacia aquí adelante. ¿Y qué es lo que forman? La prenotocorda, que posteriormente pues, va a dar lugar a la notocorda. Revisen de nuevo los videos, por lo menos esas partes, lo más importante. Otras cosas que no mencioné, bueno, antes de que se dé la gastrulación, bueno, esto se llama gastrulación, que es la cuarta pregunta del quiz.
Antes que se dé eso, se tiene que desaparecer la membrana pelúcida. ¿Okay? Eso también es importante saberlo. ¿Qué más? Bueno, recuerden que cuando se implanta, es el blastocisto, perdón, la parte que se implanta viene siendo esta. ¿Y cómo se llama? La parte del trofoblasto que hace contacto con el... El citótrofo. El sincitio trofoblasto es la que va a penetrar dentro de digamos, la mucosa uterina y va a ayudar entonces a la penetración de ese blastocisto, ¿no? Y la otra parte del trofoblasto, ¿cómo se llama? Citotrofoblasto. Recuerden también que cuando se da la implantación se forman vesículas y esas vesículas, ¿qué penetran esas vesículas? ¿Cómo se llaman esos capilares? Los sinusoides maternos. ¿Y cómo se llama la parte que posteriormente termina siendo el cordón umbilical? Se me olvidó. Sé cuál es, pero se me olvidó. El pedículo. De fijación, exactamente. Bueno, más o menos eso es un resumen de los videos, pues, pero se entiende, ¿no? O sea, yo entiendo que en biología es un poco complejo por el tema de que son términos nuevos y que es un poco abstracto todo, por eso he tratado de ponerle los videos para hacerlo un poco más dinámico. Pero bueno, entiendo que pueda ser un poco tedioso, ¿no? Bueno, dicho eso, lo de la clase hoy nada más es complementar el tema pues, de la gastrulación. ¿Qué pasó? La otra semana. ¿La que viene? La del laboratorio. ¿Qué estás hablando? Déjate, China, dímelo en la cara. No, yo mandé a él se pone cizañoso. No, que me lo diga en la cara. $15. 15. En mi vida le he quedado besito a las áreas. Bueno, vamos nada más a complementar el tema de los videos, una clase corta, pues ya igual no es que falta mucho. Entonces, bueno, ya lo sabemos, la gastrulación es esa etapa del desarrollo embrionario que ocurre tras la formación de la blástula, o sea, el blastocito, con sus blastoceles, con su embrioblasto, con su trofoblasto, y que pues tiene como objetivo la formación de las 3 hojas germinativas que ya hablamos, que también son llamadas hojas blastodérmicas, que son pues ya las que mencionamos, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Es una fase crítica del desarrollo. En este punto después se formarán los tejidos a partir del cual se generan pues prácticamente todos los órganos. Y hay un reordenamiento importante de células, o sea, anteriormente solo tenemos una masa celular, la mórula, que no nos dice nada, o sea, son células que todavía son pluripotenciales, y en este punto pues las células se desplazan a distintos lugares donde adquieren, digamos, la capacidad de generar ya órganos más definitivos, ¿no? Aquí ocurren movimientos celulares que son llamados movimientos morfogénicos y es diferente a lo que ocurre en la segmentación. En la segmentación pues todo ocurre de manera muy desordenada, las células pues ya lo hablamos, pues los blastómeras, pues básicamente pues se agrupan de cualquier manera. Mientras que en la gastrulación sí se trasladan a lugares donde van a desplegar sus potencias formadoras, o sea, a generar ese potencial de generar órganos más definidos, ¿no? También, bueno, antes de la fase de la gástrula, las células todas son indiferenciadas, en el caso pues, de la mórula, y a partir de la fase de la gástrula estas células empiezan a diferenciarse y a definir los primeros tejidos.
Y también esto, como les dije, bueno, como salió en el video, cuando se forma, bueno, ya lo tapé, cuando se forma, por ejemplo, la membrana bucofaringea y la línea primitiva, ya le estamos dando una simetría, un eje corporal al embrión. Ya sabemos que la membrana bucofaringea va a ser la parte craneal de ese embrión y la línea primitiva va a ser la parte posterior de ese embrión. Y también se va a formar, por la imaginación, pues en ese punto, desde el nodo primitivo hacia la membrana bucofaringea, lo que viene siendo la notocorda, que va a ser el origen de la médula espinal, ¿no? Y bueno, lo primero que tiene lugar es la deslaminación del disco embrionario. Las células de la blástula se van a distinguir en dos capas, que son el epiblasto y el hipoblasto. Y bueno, ese germen o ese embrión ya va a tener un disco embrionario bilaminar, a partir del cual se van a formar las hojas germinativas de ese disco embrionario trilaminar. Bueno, y esto lo hablamos, según comienzan a moverse y ordenarse. Hay una cosa que no mencionaba en los videos, que pues también se forma un estómago primitivo, que es el llamado arquenterón, que es el estómago primitivo. Y bueno, va a dar origen al tracto gastrointestinal. Bueno, queda pues las células que forman lo que viene siendo el epiblasto, donde se forma la cavidad amniótica, y el hipoblasto, donde se forma el saco vitelino primario, y ya esto forma el disco embrionario bilaminar. También otra característica es que ese trofoblasto que rodea toda la blástula debe desgarrarse para que el epiblasto que forma el disco embrionario emerja para la gastrulación, o sea que el epiblasto debe estar sin recubrir por el trofoblasto, y esto ocurre de manera diferente en los ungulados que en los carnívoros y roedores. ¿Cómo ocurre en los carnívoros y roedores? Bueno, esta membranita del trofoblasto que está aquí, que es la membrana de Rauber, pues básicamente se hace muy finita y se desprende, lo que permite entonces dejar en descubierto lo que viene siendo pues todo el embrioblasto. Mientras que en los ungulados, no encontré fotos de ungulados lastimosamente, pero básicamente se forma una cavidad transitoria aquí en el embrioblasto. O sea, estas células se retraen, se forma una cavidad transitoria que acaba desgarrando igual pues la membrana de Rauber, y de igual manera se abre ese trofoblasto a la superficie. Bueno, la gastrulación propiamente dicha básicamente es ese periodo comprendido entre la aparición y la desaparición de esa línea primitiva, que es donde se generan a partir de ese disco embrionario bilaminar, este disco embrionario trilaminar o las tres capas germinales. ¿Y qué comprende? Bueno, la expansión y convergencia orientada del epiblasto, que básicamente es cuando ese epiblasto ¿cómo les dije que se llamaba? Cuando se invagina, exacto, cuando se forma la línea primitiva, y cuando involucionan las células del epiblasto, que forman el endodermo y el mesodermo. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, las células del epiblasto inician un deslizamiento a las zonas de los márgenes del disco embrionario, da un engrosamiento por acumulación del epiblasto en esta zona, que viene siendo esto aquí. Y eso pues, es lo que va a formar ese disco embrionario primitivo. Se lo vi. Pensé que era como un robot. Y bueno, esa formación del disco embrionario primitivo es lo que empieza a permitir definir el eje corporal. Se forma la línea primitiva por esa invaginación pues, de las células, y esto es lo que mencionamos, que aquí tenemos el epiblasto. Se imaginan las células, vienen células que van a reemplazar el hipoblasto formando el endodermo, células que van a quedar en la mitad que forma el mesodermo, y bueno, las del epiblasto pues como tal van a formar el ectodermo. Bueno, en la zona craneal de esa línea primitiva tenemos el nódulo, que también se llama nódulo de Hensen, pero es el nódulo primitivo, es lo mismo. Y bueno, tiene ese aspecto de horquilla y pues permite trazar el eje. Ya sabemos que esta es la parte caudal del embrión, sabemos que esta es la parte craneal del embrión, sabemos que esta es la parte izquierda y esta es la parte derecha, ¿okay? Si lo estamos viendo desde arriba, o sea que estamos viendo el epiblasto. Si lo estuviéramos viendo desde abajo, que vemos el hipoblasto, obviamente sería al revés, ¿no?
También importante, la línea primitiva nunca llega a alcanzar el margen craneal, solamente máximo al principio va a llegar a 2/3 y posteriormente se va disminuyendo esa cantidad. Y esto también es el dibujo que habíamos hecho, que tenemos la línea primitiva, la parte caudal con la membrana orofaringea, y aquí a partir del nódulo primitivo que se imaginan células, se forma entonces la notocorda. Bueno, esto es lo que ya hemos hablado, aquí está un poco pues, resumido, repetido, pero bueno, aquí también menciona el tema de que se forma el arquenterón, que es ese estómago, digamos, primitivo. Bueno, el mismo dibujo que ya hemos hablado, de cómo pues, las células pues, van reemplazando el hipoblasto, formando el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Y cómo entonces esa línea primitiva, a medida que el embrión va creciendo, va quedando mucho más pequeña hasta el punto pues, que desaparece, ¿no? Aquí pues cómo se imagina a nivel del nódulo primitivo, formando primero el proceso notocordal o la prenotocorda, que posteriormente, cuando desaparece ya el hipoblasto, ya se convierte en la notocorda tal cual. Y bueno, recordar también que la notocorda es básicamente a partir del mesodermo, ¿no? Es básicamente esas células del epiblasto que se imaginan forman la notocorda, y eso es a partir pues del mesodermo, por una cuerda de mesodermo. El mesodermo tampoco es una hoja, digamos, continua, es a partir de esas células del epiblasto que se dividen y básicamente va a quedar segmentado, formando entonces láminas laterales, formando también, por ejemplo, los somitas. Los somitas vienen siendo estas estructuras que están a los lados de la notocorda, que bueno, van a dar origen a músculos esqueléticos, que van a dar origen a huesos, etc. La mayoría de esto ya son cosas que hemos mencionado. Bueno, anteriormente se pensaba que fijamente a partir del ectodermo se genera, por ejemplo, el sistema nervioso, el epidermis, los recubrimientos epiteliales, a partir del mesodermo, que si el aparato digestivo, que a partir del endodermo, el aparato digestivo, mesodermo urinario, etcétera, pero ahora se sabe que puede haber cierta reversión y que no necesariamente siempre a partir de el mismo, digamos, hoja embrionaria se va a generar el mismo tejido. Sin embargo, suele seguir, digamos, un patrón. Por ejemplo, aquí lo tengo. A partir del ectodermo tenemos que se genera el sistema nervioso, estructuras epidérmicas, recubrimiento epitelial de las cavidades nasal y oral. A partir del endodermo, el aparato digestivo y respiratorio, por lo menos los epitelios de recubrimiento, o sea, las vellosidades intestinales, el epitelio pseudoestratificado del tracto respiratorio. Mientras que a partir del mesodermo se genera, por ejemplo, el corazón, el aparato cardiovascular, urinario, genital y locomotor, o sea, son músculos y huesos que, como les dije, se generan, pues, en el caso, pues, los músculos y huesos, principalmente a partir de esos somitas que quedan a los lados de la notocorda. También en general los tejidos conectivos y muscular. ¿Okay? Y bueno, con eso más los videos, pues terminamos entonces el tema de gastrulación y ya empezaríamos a ver el embrión como tal a partir ya de la próxima semana. ¿Okay? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? Recuerden, bueno, el quiz no les va a restar puntos, únicamente les puede sumar. No creo, ya lo vi, se entregó. Entonces el parcial de rehabilitación del laboratorio el otro miércoles, después de lo que se haga en el laboratorio. Eso para el video de YouTube, ahora va a depender de eso. Y recuerden evaluarme en la vaina del sistema de la universidad. Puro cero ahí. Salud. Este es para YouTube. Falta Brittany. Saludos, Brittany. Igual que tú. La puedes ver en YouTube.